recapitulamos las prácticas que hemos hecho esta semana, hemos hecho varias prácticas, ¿no? Por un lado, hemos hecho una práctica en la que lo que hicimos fue invertir el ritmo respiratorio. Es decir, en vez de trabajar brahmana, subiendo los brazos inhalando, trabajamos subiendo los brazos exhalando. ¿Sí? Sí. El martes hicimos una práctica de krama y en esa práctica de krama también invertimos ese momento, la respiración, cuando estuvimos trabajando el saludo al sol este que hacemos en suelo, de rodillas, ir arriba y exhalar niño y todo esto, ¿no? Pues en vez de subir inhalando, subíamos exhalando. El miércoles, ¿qué hicimos el miércoles? Hicimos una clase de Ashtanga, hicimos posturas de la segunda parte. Pero ¿qué le pasó a esa práctica? ¿Cómo os quedasteis con esa práctica? ¿Fue una práctica agotadora? ¿Fue una práctica intensa? ¿Fue una práctica suave? Suave, ¿no? Marta, ¿cómo te quedaste después de esa práctica? Yo me quedé con un subidón increíble, pero vamos. ¿Hubieras seguido practicando? ¿Qué? ¿Hubieras seguido practicando? Sí. Vale. ¿El jueves qué hicimos? El jueves hicimos la secuencia completa de la Ashtanga, que ya es tela marinera como para cambiar de la respiración. Vale, eso es lo que hemos estado haciendo. Vale. Y ahora, es decir, no solo hicimos ejercicios de respiración, hicimos varias cosas. Vale. Unas porque requirieron un ejercicio especial, otras porque requirieron una contención y otras porque lo que hicimos fue un cambio del patrón respiratorio. Vale. Ahora vamos a tratar de ordenar lo que habéis dicho y vamos a llegar primero a un acuerdo común si eso que hemos trabajado se podría entender desde yamas y desde niyamas, o desde niyamas, y dando por hecho que evidentemente todo se puede entender desde todo. ¿Sí? Sí. Sí. Pero como arbitrariamente yo lo había elegido, pues yo os voy a decir cuando considero que es correcto o no es correcto. Vale. Para la gente que no esté familiarizada, llamas, ¿qué tiene que ver? ¿Con comportamientos hacia uno mismo o hacia los demás? A lo que nos rodea, a los demás. A los demás. ¿Y ni llama con uno mismo o con los demás? Con uno mismo. Vale. Entonces, la práctica que hemos hecho, guiño, guiño, con nosotras mismas en casa, ¿con qué tenía que ver más? ¿Con llama o con niyama? Con niyama. Vale. ¿Qué niyamas hay? Porque ahora vamos al problema de la traducción. ¿Qué niyamas hay? A ver, voy a sacar el libro. Pues a ver. Son 5 niyamas. Limpieza de... Los vamos citando. Sí, lo puede decir una persona que lo tenga a mano, lo puede decir. Yo lo tengo. Dale. A ver, niyama comprende. 32, Sutra 232. 232. Si niyama comprende la limpieza, es decir, mantener limpio y aseado nuestro cuerpo y nuestro entorno. Solo el nombre. La limpieza, el contentamiento, la eliminación de las impurezas que hay en nuestro organismo, el estudio y la necesidad de revisar y evaluar nuestros progresos y la veneración de una inteligencia superior. Voy a introducir un pequeño comentario a la traducción. Se dijo en el chat que Sutra os parecía más interesante. Para mí, este es el libro... Oiga, ¿qué es esta cámara? Este es el libro de los Yoga Sutras que yo sigo. Es Los Yoga Sutras de Patanjali, traducción de José Antonio Freud Arranz, y es el comentario de Yoga Vasya, de Vyasa. ¿Vale? Ya os lo pasaré la referencia, no os preocupéis, no lo apuntéis. Quiero decir, es muy importante, depende de la traducción a la que vayáis, cambia muchísimo. No está mal, pero cambia muchísimo. Vale, bueno. Según este texto, para que os ubiquéis, están los Yoga Sutras de Patanjali en torno al siglo III antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, y se dice que este sabio, Vyasa, hace una interpretación de los Yoga Sutras en el siglo IV o V después de Cristo. Las fuentes, ya sabéis que esto siempre es un poco borgiano, se pierden las referencias, ¿no? Otras fuentes dicen que en realidad esto también es obra de Patanjali. Bueno, yo creo que no, pero que sepáis que es una interpretación que se hace, ¿por qué? Porque el sánscrito es una lengua que está hecha para que permanezca inmutable con el paso de los tiempos, pero necesariamente llega un momento que es necesaria una interpretación.
para que haya una continuidad en el saber. Entonces, por eso surge un poco esta otra versión. Bueno, y la traducción está muy bien hecha, pues porque José Antonio Freud pues, hace una traducción muy buena. Bien. Habría otros textos, ¿eh? No quiero hacer un recapitulatorio, simplemente voy a decir en cuál me voy a basar ahora. Vale. Volvemos a los sutras. 2.32. Vale, limpieza, contentamiento, podríamos decir, ascetismo, en un sentido así que ahora veremos, estudio de sí mismo y devoción al Ser Supremo. Ya sabéis que en el Yoga Sutras el Ser Supremo, por así decir, no es una deidad monista ni dualista, es simplemente algo que está por encima de nosotros. No llegan a entrar en una explicación religiosa, como vamos a entrar luego en otras tradiciones, pues más Vedanta, o hinduismo o cualquier otra tradición que tenga un origen común, ¿no? Más o menos en esa región del mundo y en esa época. Vale. De estos, ¿cuál quitamos? Limpieza, contentamiento, ascetismo, estudio de sí mismo, devoción del Ser Supremo. Evidentemente están todos, pero bueno, ¿cuál quitamos? Quitar. Sí, para ir descartando, estamos siguiendo un proceso de descarte. Ah, vale, perdón. Pues, Santosa. No pasa nada, podéis equivocar. El que se equivoque le echamos del chat y ya está. Solo van a salir 5 personas, no pasa nada. Yo quitaría el santo. No sé. Decirlo en castellano para quien no tenga la versión en sánscrito. Pues yo quitaría o el 4 o el 5. Por ahora. Por ahora. El estudio ¿Son? la necesidad de revisar, porque revisión, bueno, lo de la revisión siempre en cualquier momento se puede recapitular, pero no sé si es lo que estamos haciendo ahora en estos trabajos. Vale, quitamos el estudio de sí mismo. ¿Qué más quitamos? Podría, no sé. El 5, ¿no? El 5, sí, también. Quitamos el 5. Vale. Del resto, ¿cuál quitamos? La limpieza exterior, me refiero, ¿no? La limpieza exterior. Vale. Nos quedan 2. Ascetismo y contentamiento. Para mí es el contentamiento. Vamos al primer sutra del libro segundo. Las acciones para conseguir el estado del yoga son ascetismo, estudio de sí mismo y devoción al Ser Supremo. ¿Qué entendemos por ascetismo? Tapas, en sánscrito. ¿Quién me pone un ejemplo de qué es tapas? No tener más de lo que se necesita, no recuerdo bien, Cristian, en tu traducción ascetismo es, en la traducción que yo tengo, la eliminación de impurezas que hay en nuestro organismo, y o sea, tanto físico, o sea, a nivel físico y también a nivel mental, y la práctica de hábitos correctos. Muy bien, vale. Entonces, Yo lo entiendo Hábitos positivos. con lo de quemar impurezas, ¿no? Y eso lleva una autodisciplina y no sé. Hábitos ha correctos. dicho Almudena antes. Cuando hicimos esa práctica, a mí me generó mucho calor. Es decir, cuando quemamos las impurezas, generamos calor. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una de las aproximaciones que podemos tener vivencialmente a tapas. Tapas, hay veces que se ve, bueno, para mí tapas, o por lo menos lo que a mí me han enseñado, es que tapas, o lo he entendido, es que tapas, vamos a entenderlo como regulaciones. Y son regulaciones o autorregulaciones que nos establecemos con un propósito. Por ejemplo, cuando seguimos una dieta con un fin depurativo, no una dieta cosmética, una dieta para estar más mono o más mona, sino cuando seguimos una dieta, por ejemplo, ayurveda, con un propósito, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando de ingerir determinados productos, alimentos que normalmente tomaríamos para ceñirnos a un régimen específico de alimentos. ¿Sí? Cuando nosotros o nosotras hacemos una práctica en la que invertimos el patrón respiratorio, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Estamos rompiendo nuestro patrón habitual respiratorio para imponernos una disciplina con unos objetivos, que os he dicho o no os he dicho. Cuando nosotros hacemos una práctica un poco más teórica y mucho más corta de lo que se podría haber sido, y terminamos la clase sin decirnos ni hola ni adiós ni nada más, sino que rompemos la clase como hicimos, estamos rompiendo un patrón. ¿Por qué? Ni nos hemos dejado llevar por una práctica que podría haber sido mucho más vigorosa y que nos hubiera venido muy bien, pero se rompe ese patrón, y por otro lado no estamos estableciendo la despedida que hacemos habitualmente, por lo tanto también rompemos otro patrón. ¿Sí? Si vamos a entrar, ¿por qué he rescatado este niyama? Porque me parece que es un elemento fundamental para entender los Yoga Sutras, en concreto el libro segundo. Bien. Breve resumen de los 4 capítulos, de los 4 libros, bueno, breve resumen, enumeración de los 4 libros de los Yoga Sutras. Samadhipada. Samadhipada es un libro en el que se nos explica cómo aquellas personas que ya han nacido en Samadhi, ¿sí?, o que encuentran Samadhi, qué cuestiones tienen que tener en cuenta. Porque tú no vale con llegar a Samadhi y me he iluminado y entonces ya no hay nada más. No, como esta tradición lo que entiende es que hay una sucesión de vidas, tú cuando llegas a Samadhi no has terminado los deberes. Si no haces una serie de cosas, habrás generado un Samadhi con semilla, que lo llaman en algunas traducciones, y te verás obligado a reencarnarte de nuevo. ¿Sí? No habrás roto los ciclos del karma. Pero si tú haces el trabajo como se establece en el libro primero, tú quemarás esa semilla y no volverás a reencarnarte nunca más. ¿Vale? Pero digamos que el libro primero todavía nos queda un poco grande. Iremos sobre él porque hay una explicación muy interesante y evidentemente es tan necesario como el segundo. Bien. El segundo libro en realidad está enfocado para nosotros. O sea, está enfocado para la gente que hemos nacido sin estar iluminados y tenemos que hacer un trabajo ¿de qué? De Kriya Yoga. Kriya Yoga, que se puede resumir en esos tres elementos: tapas, estudio de sí mismo, devoción al Ser Supremo, que tiene un objetivo, que vamos a ver luego. O sea, el trabajo de Kriya Yoga tiene un objetivo. ¿Para qué? Para que nosotras podamos llegar a la iluminación. El libro tercero, que es muy chulo, lo veremos también otro día si hay suerte, y el tiempo no lo permite. El libro tercero habla de los superpoderes, que son los siddhis. Es decir, cuando tú vas escalando en los 8 pasos, que se establecen, por cierto, en el libro segundo, cuando tú vas escalando los 8 pasos que veremos luego, tú vas a llegar a un momento, se supone, que vas a empezar a experimentar una serie de poderes. Y los Yoga Sutras te dicen en ese libro: te hago un listado de todos los superpoderes a los que vas a poder llegar. Pero ten en cuenta una cosa: como te aferres a los superpoderes, puedes no llegar a desarrollar ese samadhi que vence la semilla y rompe la rueda del karma, ¿no? Y de la reencarnación. Entonces, te hace un repertorio. Y el cuarto libro, Kaivalya, es un libro en el que se cuenta pues cómo es ese estado supremo de fusión con el ser. Y hay un poco de controversia en torno a ese libro porque ese libro se dice que en realidad no pertenecía originariamente a la tradición de los Yoga Sutras. Voy a hacer una nota al pie de página. Los Yoga Sutras no es un libro. En el siglo III a.C. no había un libro como lo conocemos hoy a partir de la imprenta. Los Yoga Sutras era un conocimiento que se transmitía, que se aprendía desde pequeño, todos los sutras. ¿Me puedes poner a...? Uy, perdón. Sí, quita el micro. Por favor. Se aprendían los Yoga Sutras y después de que habías aprendido teóricamente los Yoga Sutras, tú podías entrar a la comprensión de los sutras mediante un maestro que te lo iba explicando adecuadamente y luego después pues podías intentar ponerlo en práctica durante toda la vida, ¿vale? Pero los Yoga Sutras no era un libro, toma este libro y te quito una página, te sumo una página, sino que era un saber vivo que se transmitía
de maestro a alumno, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa? Pues que parece ser que después, más adelante del siglo III a.C., se van a incorporar los sutras que pertenecen al libro IV. Esto algunos estudiosos dicen que se puede rastrear porque algunos sutras están, por así decir, como entrando en diálogos con problemáticas teológicas que había en aquella época, probablemente en el siglo ya I de Cristo o siglo I antes de Cristo, que no podían aparecer en los sutras si estaban datados previamente. Pero bueno, como todo esto es muy antiguo, era un saber oral, pues hay un galimatías tanto en la datación exacta de los Yoga Sutras como si el libro IV pertenece o no pertenece. En cualquier caso, lo que nos interesa. Por lo que a mí me han dicho alumnos de Krishnamacharya lo trabajaba como si fuera un libro más y nosotros, pues bueno, le vamos a dotar de esa misma validez o credibilidad que el resto de libros. Sí que es verdad que haciendo una lectura hay una comprensión muy orgánica entre el libro primero, segundo y tercero, el libro de los que están en Samadhi y el libro segundo, los que no estamos, y el libro tercero, los poderes. Luego matizo esto, porque el libro tercero comprende también una parte de los 8 pasos, que eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero por simplificar, digamos que el tercero son los poderes y ya está. Entonces, entre esos tres hay una relación muy orgánica. Parece que casi se están refiriendo uno a otro. Mientras que el cuarto es verdad que parece que es una reflexión que sí parte de los anteriores, pero que digamos que es un plus, ¿no? Es una reflexión que va más allá. Pero bueno, yo en esto no tengo mucho más saber que lo que he oído, o sea que os invito a que lo estudiéis. Bien, voy a coger un poquito más. Entonces, vamos a entrar un poco en esto del libro segundo. Los Yoga Sutras, a mí creo que admiten muchas lecturas. Admiten una lectura un poco mística, mágica, es decir, voy a abrir hoy los Yoga Sutras por cualquier sutra a ver qué me inspira. Y está muy bien y es muy interesante, yo os recomiendo que lo hagáis, es muy gracioso. Hay una lectura que tiene que ver más con la explicación detallada de cada sutra, y entonces para ello es muy bueno cogerse versiones como la que os decía antes, porque entran en una cogen un sutra y ¡pum!, te lo explican luego largo y tendido, y se entiende muy bien porque hay mucha complejidad. Hay una complejidad, en algunas cosas parece como que se da por hecho que quien acceda a los Yoga Sutras tiene que tener una comprensión previa del Samkhya, que es como toda la explicación del origen del mundo, que son otros textos, que no están los Yoga Sutras, ¿vale? Samkhya es una corriente, los Yoga es otra corriente, igual que hay otras corrientes, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que en yoga no hay una idea de divinidad, sí que se comparte una idea de una explicación del mundo. Dicho pronto y mal, si queréis usar la metáfora occidental, os imagináis el Big Bang. Pues el Big Bang para el Samkhya sería como que en un momento había una unidad y llega un momento que esa unidad se rompe y aparecen los gunas, que son los diferentes estados de la materia, que son rayas, tamas y sattva, y esos estados de la materia están presentes en todo, ¿sí? Nos componen internamente, nos componen psíquicamente, nos componen a los seres vivos de los inertes, está en todo. Esa trilogía de elemento esencial, ¿no? Por así decirlo, no elementos, sino esas tres formas. Bueno, entonces parece ser que los Yoga Sutras dan por hecho esa lectura de Samkhya. Entonces, muchas veces necesitamos coger e ir a una interpretación de cada uno de los sutras, ¿sí? Hay otra lectura que a mí me gusta mucho, que es una lectura relacional, en la cual tú intentas relacionar cómo es la estructura de los Yoga Sutras para realmente poder procesar ese conocimiento. O sea, me parece muy bien que tú digas que, yo qué sé, Yoga Chitta Vritti Nirodha, perfecto, y conoces que yoga es la reducción de las fluctuaciones de la mente, que la mente es lo que es nuestra vida, y buscamos eso, perfecto. Y puedes saber una exégesis brutal de lo que es el significado de ese sutra. Pero tenemos que saber relacionar por qué en los Yoga Sutras se va a dar tanta importancia al cese de las fluctuaciones de la mente. Y cuál es la relación con el todo del texto.
Y yo hoy me quiero acercar más a ese libro. Vale. Libro segundo. ¿Alguien me puede decir de qué habla el libro segundo? ¿O puede ir tirando hilos de qué habla el libro segundo? Yo creo, en mi opinión, creo que lo que viene a decir es que nosotros reaccionamos, a ver cómo lo explico. Tenemos unos patrones mentales y con esos patrones mentales reaccionamos siempre igual ante las cosas, aunque nos cambien las cosas. Y pensamos que reaccionamos de distinta manera, pero siempre reaccionamos igual. Entonces yo creo que el libro lo que quiere hacer es hacerte ver que el yoga te quiere cambiar esos patrones mentales, lo cual es muy difícil, pero si tú cambias esos patrones mentales, te ves venir y mejoras todas tus actitudes. Vale. ¿Alguien aporta otra? No digo que esté mal, ¿eh? Ahora relacionamos las respuestas. ¿Alguien aporta otro hilo, otro tema que pueda aparecer? Porque es verdad que ese tema aparece ahí, como dice Marta. Pues, lo que dice al principio es lo de cambiar gradual y efectivamente de un estado de distracción a uno de atención, ¿no? O sea, de eliminar distorsiones, de quitarse las distorsiones y ser capaz de centrarse en el objeto, ¿no? Vale. Más. Pero como con lo que es la práctica, ¿no? De Ashtanga Yoga de los 8 pasos, pues eso, se pueden romper esos patrones y ir llegando al Samadhi. Entre comillas. Vale, o sea que hay una descripción de algo que nos genera malestar, por así decir, y por otro lado, un manual de instrucciones para evitar eso, ¿no? Sí, algo así. Más o menos. Venga, me vale. Si tuviera que resumir el libro segundo en 4 ideas, diría que es una descripción del Kriya Yoga como una forma de reducir los klesas. Luego explicamos lo que es el significado de cada cosa, ¿vale? De reducir los klesas, porque los klesas generan dukkha. Dukkha es dolor. ¿Y qué es lo que genera dolor? Aquello que nos impide, nos genera dolor aquello, la confusión en la que estamos de confundir la naturaleza visible, este cuerpo burdo que tenemos, con lo que, es decir, confundimos lo que nosotros observamos con el hecho de que nosotros somos un instrumento de observación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de llegar a ese samadhi y te dice el cómo. ¿Cómo? Siguiendo los 8 pasos. Entonces, el libro segundo lo que es una descripción de las causas de la aflicción de diferentes tipos que nos va a generar dolor porque nos identificamos con cosas mundanas o buscamos placer o buscamos dolor, nos identificamos con cosas mundanas que en última instancia nos generan dolor porque están en una naturaleza cambiante. Por lo que decíamos antes, todo está en movimiento y todo está constantemente cambiando y eso a nosotros nos genera dolor. Y nos genera dolor porque hemos generado, desde que hemos nacido, una identificación con nuestro ego, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de percibir el mundo. Y no somos conscientes que en realidad, en vez de estar proyectados hacia afuera, mediante las adecuadas técnicas yógicas, nosotras podríamos estar proyectadas hacia adentro para captar con unos instrumentos muy refinados, es decir, una restricción de los sentidos, lo que son los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, para poder captar que en realidad hay un ser superior que es el que ve a través de nosotros. Por lo tanto, nosotros como ser individual no tenemos mayor trascendencia y somos un saco de dolor y de miseria. Pero que en nuestro interior alberga la capacidad de efectivamente unirnos con la parte inmortal que hay en nuestro ser y que si no llegamos a hacer esto en esta vida, estaremos condenados una y otra vida a repetir. ¿Vale? Entonces, 3 ideas. Como seres vivientes tenemos klesas. Los klesas pues son esas causas de aflicción. Esas causas de aflicción nos generan dolor
Y el dolor es porque somos ignorantes de que en realidad nosotros no somos el sujeto de visión, el sujeto que ve. Nosotros somos el objeto. ¿Para quién? Para un sujeto inmortal del que somos parte, pero que no vemos. ¿Por qué? Porque en vez de estar enfocados hacia esa observación, estamos enfocados hacia lo material y lo mundano. Y estamos viendo las cosas que se transforman y queremos relacionarnos con esas cosas que se transforman y tenemos apegos y generamos una identificación de nosotras mismas y todo eso nos genera dolor. Y por eso se propone el yoga de los 8 pasos. ¿Sí? ¿Está claro esto que he dicho? Sí. Vale. Entonces, a mí me gusta mucho hacer una lectura y luego después de la lectura lo que hago es hacerme un resumen de los sutras. Y una vez que me hago un resumen de los sutras, como si hiciera un índice, veo los grandes grupos temáticos. Entonces, bueno, otro día si queréis resumimos de qué sutra irían estas 4 ideas que os he dicho, pero de momento vamos a ver un poco cuál es la estructura argumental que va a seguir Patanjali, ¿no? Bien, el primer sutra del libro segundo ya lo hemos leído. ¿Alguien lee el sutra de los 2? Y luego iremos viendo a ver si las traducciones nos cuadran o si hay algo que hay que modificar. ¿Quieres que lo leamos? Sí, que lo lea alguien, el 2.2. Vale, el 2, o sea, el primero del capítulo 2. El 2 del capítulo 2. Entonces, estas prácticas eliminarán, sin duda, los obstáculos que impiden la claridad de percepción. Bueno, voy a ir leyendo de este, ¿vale? Las acciones para conseguir el estado de yoga, es decir, Kriya Yoga, es el ascetismo, el estudio de sí mismo y la devoción al ser. El objetivo es provocar samadhi, sería el 2, y disminuir las causas de la aflicción. Las causas de la aflicción son los klesas, ¿vale? Y te voy a decir ahora, esos klesas, esto lo hacen mucho en los Yoga Sutras. En los Yoga Sutras te dicen, esto es esto. Esto se compone de esto y esto. ¿Sí? O sea, como que es muy analítico. Sí. El libro, el 2.3. La causa de la aflicción es la ignorancia esencial, la conciencia del asistente individual, la pasión, el rechazo incontrolado y el instinto de la supervivencia. Es decir, aquí lo que está haciendo es resumirte en 5 grupos las principales aflicciones que podemos tener los humanos. Entonces, vamos a ver, y luego los siguientes sutras, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9, también el 5, van a entrar en describir estas diferentes aflicciones. ¿Vale? Entonces, la ignorancia esencial, que sería el primero de los klesas, ¿qué es? Avidia. ¿Eh? Sí, hay mucha ignorancia, muy bien. ¿Y cuál es la ignorancia esencial? O sea, fíjate lo que te dice Patanjali, es que hay que ser cara dura. Nos dice que somos esencialmente ignorantes. Porque tú naces sin saber, ¿no? En realidad, entonces... ¿Y qué es? ¿Y de qué eres ignorante? Del conocimiento, de tu yo y de tu yo conectado con el ser superior. Ignoras el hecho de que tú en realidad no eres el sujeto sino el objeto de observación. O sea, tú, yo, cualquiera, nos creemos que nosotros somos el sujeto que observa. Pero lo que te va a decir esto es que en realidad no. Tú eres un objeto de observación, ¿para qué? Pues para el purusa, ¿no? Para el ser puro, por así decirlo, ¿no? Para el objeto de iluminación. Yo sé que estas cosas levantarán algunos caracteres mentales de decir, pero bueno, ¿cómo esto me estás hablando de Dios? Bueno, también os digo que hay una lectura que a mí me resulta muy interesante de los Yoga Sutras, que es aplicar los Yoga Sutras en vez de como algo para la iluminación y romper la rueda de la reencarnación, pensarlo de forma existencialista en tu vida. Entonces, si yo te aplico esto desde un paradigma existencialista y te digo que tú no eres el sujeto sino el objeto,
te digo, cuidado con creerte que tú eres el sujeto de acción que está transformando y que está construyendo su propia historia, porque probablemente todo lo que tú ahora crees que es fijo y sobre lo que tú estás tomando decisiones, cuando avances unos años más adelante, te darás cuenta que en realidad fue circunstancial. ¿Sí? Entonces, la ignorancia también la podemos ver como confundir que el momento presente va a ser siempre presente, ¿no? O sea, confundir que nuestra vida presente va a permanecer a lo largo del tiempo. O, trayéndolo al sentido real de los Yoga Sutras, confundir que nuestra existencia de ahora, nuestra vida humana, es en realidad el fin último de la existencia, cuando la existencia va más allá de esta vida. Y si tú te identificas puramente y únicamente con este cuerpo, que en realidad es el instrumento para la iluminación de tu alma y no es el fin último de tu existencia, pues vas a estar condenado a el sufrimiento. Vale, entonces un klesa, el primero de estos, era la ignorancia esencial. Y te dice, porque esto es siempre como muy analítico, este tipo de ignorancia esencial puede ser latente, atenuada, estar subyugadas o ser activas. Es decir, puedo tener un klesa ahora mismo, en este momento presente, puedo tener un klesa que he eliminado, que he paralizado. Por ejemplo, tú estás haciendo la práctica de yoga, de asanas, te viene un pensamiento, que puede ser la cosa más petarda del mundo, o puede ser, me apetece tomarme una caña en una terraza, ¿verdad? Puede ser cualquier pensamiento, pero tú dices, no, yo vuelvo a mi respiración, vuelvo a mi trabajo de enfocar la mente en lo que estoy haciendo, y ese pensamiento, ese klesa que a mí me había surgido, ese deseo que a mí me había surgido, ¡fum!, lo paro, ¿sí? Lo subyugo. El klesa también puede estar atenuado. Es decir, yo puedo haber tenido un hábito, pues yo qué sé, me tomo un bote de encurtidos antes de acostarme. Y tenía ese hábito. Pero me di cuenta que me daban unos ardores brutales y no lo hago. Pero ¿qué pasa? Que yo muchas noches me viene a la mente y digo, uy, ¿y si abro el bote de encurtidos? ¿No? Es decir, hay algo que si viene conseguido mediante hábito, rebajarlo y conseguir que no emerja al plano más activo, lo que consigo es, lo consigo rebajar, pero está presente de alguna manera, ¿no? Está atenuado. Y latente son aquellos que ni siquiera soy consciente de ellos. No soy consciente de ellos, pero un cambio en las circunstancias puede hacer que vuelvan a aparecer en su forma activa y tenga que hacer un trabajo para subyugarlo, etc. ¿Sí? O sea que digamos que los klesas pueden manifestarse de muy diferentes formas, estas aflicciones. Y en definitiva, esta ignorancia esencial. Bueno, luego hay el Sutra 2.5 que en realidad es un matiz de esto, ¿no? Y dice, bueno, la ignorancia esencial, latente, atenuada, subyugada o activa, en última instancia nos puede hacer confundir lo puro, lo agradable, lo real, con lo impuro, lo doloroso y lo real. Es decir, yo puedo asumir que una forma de satisfacción es yo qué sé, pues, por seguir con la metáfora de beber, pues beber y estar en un estado embriagado, y eso lo puedo sentir como que es un estado de paz y de calma, o de anestesia, y en realidad no, en realidad solo lo único que me va a conducir es a más dolor, porque a la larga pues, me puede caer enfermedad, malestar, y sin embargo el ascetismo, pues la meditación y estas cosas que nos cuestan tanto, sí es en realidad un estado de salud, de felicidad, de plenitud, de calma. Sutra 2.6 habla del ego, que es nuevamente lo que hemos dicho ya, la confusión entre el que es observado y el que observa. En última instancia el ego es creernos que todo lo que sucede en el mundo y que se interpreta por nosotros es lo que nos constituye. Perdón, mejor dicho. El ego es la identificación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y de eso todo lo que se desprende. Pues la avaricia, el buscar hacer algo para obtener unos resultados, el reconocimiento social, económico, de cualquier otro tipo de los resultados de nuestra acción. Es decir, hay una relación muy directa entre el ego y las acciones, ¿vale? Y el reconocimiento de esas acciones. El C y el D me gustan mucho, que es el deseo, y es la búsqueda del deseo y del placer, y el 2.7 y 2.8, y el rechazo al dolor. Hay una metáfora que es muy chula que dice que es como si fuéramos
por la vida fuéramos como en un carro tirado por 2 caballos. Y tenemos que intentar evitar que el caballo del dolor se vaya a su derecha porque quiere huir del centro, quiere huir del trabajo, es decir, la aversión al dolor, y también tenemos que evitar que el caballo del placer tienda al placer, pues porque le guste más la hierba que hay en el lado izquierdo. Es decir, tenemos que intentar que los dos permanezcan enfilados, encauzados. Y el Sutra 2.9 dice, este es muy bonito, dice que está hasta el instinto de los más sabios, está el instinto de supervivencia. ¿Sí? Dice que hasta los gusanos tienen instinto de supervivencia. Entonces es algo, cuando los grandes yogis y que llegan a samadhi, se iluminan y tal, llega un momento que detienen su corazón. Pues cuando detienen su corazón, incluso en estados tan profundos, tienen que luchar porque su organismo va a intentar respirar o va a intentar que el corazón vuelva a latir. Y ellos tienen la capacidad de llegar a ese último abandono, que es el dejarse ir, pues cuando consideran que tiene que ser así, ¿no? Bien. Está claro que hay 5 klesas principales. La ignorancia esencial, el ego, el deseo, el rechazo del dolor y el instinto de supervivencia. Bien. Entonces, una vez que ha dicho en el Yoga Sutra 2, en el Sutra 2, a partir de ahora cuando diga 2 ya sabéis que es el libro segundo, ¿vale? En el Sutra 2, cuando dice que hay una serie de klesas, el resto de sutras te explica qué klesas son esos. Y ahora va a entrar en una serie de matices. Dice en el Sutra 10 que todos estos klesas pueden tener una manifestación sutil. Dice, cuando son sutiles, se pueden reabsorber en su causa original. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué creo que quiere decir esto? Tú imagínate que de repente dices, joder, es que con el rollo este de, verás, pues me va a venir una crisis económica ahora brutal, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Y esto te genera un malestar, ¿no? Te genera incertidumbre, te genera ansiedad y tal. Y de repente te llega un amigo y te dice, una amiga y te dice, bueno, macho, a ver, que sí, que lo económico puede ser importante, pero bueno, que el tiempo va a pasar, que al final veremos por dónde salimos, que la vida no es la pasta o la vida no es el curro, que por suerte la vida son muchas más cosas. ¿Y qué sucede? Que esa aflicción, ese dolor, de alguna manera, refiriendo a lo que sería, por así decir, como una causa original, que sería algo así como el sentido de la vida, pierde vigencia. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que hacemos es que manifestaciones sutiles de los klesas las reabsorbemos en la causa original. Y la causa original, pues es, en última instancia, pues el sentido de la vida o esta idea de que queremos no identificarnos con este instrumento de observación, sino que queremos llegar a la verdad última, ¿no? Por eso dice que las causas sutiles se pueden reabsorber pensando en el origen o en esto que os he dicho yo ahora, el sentido de la vida, si queréis una interpretación más existencialista. Claro, pero luego también es que hay klesas con semilla, que son latentes. Y dice que estos klesas latentes, la forma que tenemos de evitar que emerjan es mediante la meditación. En el Yoga Sutra 2.12 dice que el origen de las aflicciones es un depósito de acciones que podemos denominar sankaras y que es una impresión. Bueno, vamos a ver qué es esto de un depósito de acciones. Aquí es donde entra la explicación un poco más mística y un poco más compleja, ¿vale? Digamos que aquí hay que hacer un apunte sobre lo interesante de los Yoga Sutras y su complejidad. Lo interesante es que te dice, mira, tú, Piltrafilla, ser mundano, has nacido condicionado, estás sujeto a los klesas, todo va a jugar en contra para que te ilumines. A pesar de todo, yo te voy a dar un manual de instrucciones. ¿Pero qué pasa? Que como tú estás en la ignorancia, estás en la vidya absoluta, has ignorado todo. Y lo único que puedes llegar a captar
es a través de este intelecto ignorante y este cuerpo sufriente. Entonces, está constantemente combinando dos planos de la explicación. Uno, te lo explico a ti, que estás en este lugar subjetivo, y dos, te explico algo que es prácticamente inmortal. Hay un momento en una explicación de los sutras en el que se dice, la mente es como una red que se extiende en todo tiempo y en toda dirección. ¿Sí? Es decir, nosotros solo podemos comprender o leer los Yoga Sutras desde nuestra experiencia mortal, pero en realidad los Yoga Sutras te están transmitiendo una verdad que iría más allá de esta vida presente. Es decir, tú, como ser, ya has habitado en este mundo y lo único que lo has olvidado. ¿Y qué es lo que te han quedado? Te han quedado impresiones latentes de otras vidas, que son sankaras. ¿Sí? Y esos sankaras, que es en esa vasta red intemporal que es tu mente, esos sankaras están ahí. Pero tú ahora tienes un cuerpo físico concreto. Entonces esos sankaras emergen en tu cuerpo físico concreto como vasanas. Que los vasanas son esas impresiones subconscientes de tu materia burda que habitas ahora mismo. ¿Sí? Y esas impresiones subconscientes se van a expresar en tu mente pensante de ser humano, se van a expresar como klesas, que son esas cosas que ya hemos dicho antes, ¿no? La ignorancia, el ego, el deseo, el rechazo. Es decir, tu mente, si tuviéramos que reducirla a su programación básica, diríamos que la mente está compuesta, entre otras cosas, por klesas. Que esos klesas, en realidad, provienen de unos vasanas, que es algo que está en nuestra mente profunda, y que en realidad esos vasanas vienen de mucho más atrás, que son los sankaras, que vienen de otras vidas previas. Pero claro, te dice los Yoga Sutras, cuidado que esto no se acaba aquí, no es que vengas del pasado y adoptes una forma ahora, es que ojito, porque lo que hagas ahora va a condicionarte lo que pase en el futuro. Y ahí llegamos al karma. Tus acciones, sean positivas o sean negativas, van a contribuir a conformar un nuevo sankara que se va a proyectar al futuro y que en una nueva reencarnación llegará a tu mente en forma de vasana y que lo experimentarás en tu presente y en tu día a día en forma de klesa. Y estamos en esa rueda. Entonces, ojito cuando decimos, no, esto me genera buen karma, chicos, no pasa nada. No, generar buen karma también es una forma de verte obligado a tener que volverte a reencarnar, porque vas a seguir acumulando esa rueda incesante. Por eso va a haber unas disputas en los textos clásicos entre los yogis de la acción y los yogis de la renuncia, ¿no? Bajo esta idea de no generar acciones. Pero bueno, si estamos aquí, como seres vivientes en este mundo, vamos a generar acciones. Entonces, mejor que tus acciones sean positivas. Porque en cualquier caso, aunque te vuelvas a reencarnar, tu reencarnación siempre será mejor. Lectura existencial de esto que acabo de decir. Imagínate que vemos tu vida a lo largo de varios años y tú tienes una tendencia, pues yo qué sé, por cómo ha sido tu infancia, por lo que sea, en el psicoanálisis, tienes una tendencia. Esta tendencia hace que tú tengas algo que se formó en un momento de tu vida, tiene unas influencias mucho más adelante, de las que tú no eres consciente. Y según van pasando acontecimientos, tú reaccionas de una manera o de otra en base a esa estructura de la personalidad que se forjó en tu tierna infancia. Y eso te va a traer unas consecuencias que van a ser tus klesas de ese momento. En la medida en que tú seas capaz de decir, no, a mí esto me pasó en la infancia, o mi estructura mental se conformó de esta manera en la infancia, y soy, por ejemplo, un vago, por no entrar en ninguna cosa así que nos pueda remover, ¿no? Imagínate que yo soy muy vago porque yo en mi tierna infancia me lo dieron todo hecho y soy más vago que la chaqueta de un guardia, eso soy aquí. Y eso me genera que yo, cuando soy mayor, ante ciertas situaciones, ¿por dónde reacciono? Pues por la opción más vaga. Hago lo menos posible. Y eso me genera una serie de malestares, pues la pasividad, la indefensión, la sensación de que yo no soy capaz de hacer las cosas, un montón de historias. Y esos van a ser las manifestaciones de mis klesas. En la medida en que yo sea capaz
de enmendar mediante ¿qué? Mediante Kriya Yoga, mediante la acción decidida, enfocada en un objeto, voy a poder cambiar esas sensaciones, esas formas de reaccionar ante el mundo, y que voy a generar un buen karma. ¿Y ese buen karma en qué se va a traducir? En que en un futuro, cuando vuelva a experimentar otro cambio de contexto, yo sabré reaccionar de otra manera frente a mi sankara, frente a mi vasana y frente a mis klesas, porque habré generado otro patrón. Y ese patrón me pondrá en que habré generado un cambio en mi personalidad que me permitirá seguir creciendo y enfrentarme a otros cambios. ¿Sí? Como veis, creo que Yoga Sutra siempre admite esta lectura, un poco más, la más teórica espiritual, y para los que no les entre para nada, incluso una más existencialista. Bien. Bueno, Yoga Sutra 2.13 y 2.14 te dice que la existencia de las aflicciones de los klesas van a estar presentes por un tiempo determinado en un entorno social y vas a desarrollar una serie de experiencias. Es decir, lo que viene a decir aquí es, ojo, por mucho que tú te lo ocurres, traes una mochila previa y esa mochila previa va a determinar cómo te reencarnas y, de alguna manera, cuáles van a ser las limitaciones con las que vas a tener que trabajar en tu camino. Esto también hay quien lo puede leer como una forma de justificación de los diferentes estatus sociales que puede haber, pero a mí me resulta interesante la lectura de que en realidad lo que está diciendo es que tú tienes que trabajar con unas condiciones. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en una cuarentena, nos guste o no, tenemos una situación de salud, una situación emocional, pérdidas de mucho tipo. Es una movida, pero es que es esa la condición en la que estamos. Y estas consecuencias pueden tener unos efectos, te pueden gustar o no te pueden gustar, y tú puedes hacer unas acciones que sean positivas o que sean negativas, que es lo que dice el Yoga Sutra, el Sutra 14, 2.14. En última instancia te va a decir el libro segundo que todo esto genera dukkha, todo esto genera dolor. ¿Por qué genera dolor? Pues porque hay un cambio en la materia, pues muchas cosas que derivan de los klesas, en realidad, porque hay cambios en la materia, porque tenemos ansia por conseguir cosas, porque tenemos condicionantes heredados, porque todo está en movimiento, por lo tanto no podemos llegar a una fórmula exacta que se mantenga a lo largo del tiempo. Todo eso genera dolor. En definitiva, el hecho de que estemos en este cuerpo burdo material, conformado por los tres gunas, rayas, tamas y sattvas, en constante transformación, hace que todo se esté transformando. Entonces, ¿qué te dicen los Yoga Sutras? No fijes tu atención en las cosas materiales, concretas, finitas y cambiantes, porque eso te va a traer dolor. Si tú estás muy contenta con lo guapo y lo guapa que eras a los 15 años, ten por seguro que ahora tienes dolor. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa para todo el mundo, por muy guapo o guapa que hayas sido. ¿Sí? Entonces te dicen, no, tú tienes que fijarte en lo trascendente, ¿vale? Pero eso lo veremos luego. Vale. Hay una cosa muy interesante en torno al dolor que dicen los Yoga Sutras. Dicen, tú no vas a poder evitar el dolor pasado. Incluso llega a decir, bueno, tampoco sabemos si es tan interesante dedicar la energía a evitar el dolor pasado. El dolor presente tampoco lo puedes evitar, porque lo estás experimentando. Si tú te has hecho daño haciendo yoga y te duele la muñeca, que a mí me pasa a veces porque tengo una lesión, yo eso no lo puedo evitar en el momento que ya me está doliendo. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo paliar, me puedo cuidar, me pongo antiinflamatorios naturales y cosas de estas, y hielo y lo que tú quieras. Pero solo lo puedes paliar. Eso se tiene que sanar. Pero aquí está la clave. ¿Tú qué puedes hacer? Evitar el dolor futuro. Por ejemplo, volviendo a una visión existencialista, volviendo al ejemplo de los encurtidos. Tenía un colega que me encantan los encurtidos. Te hinchas a encurtidos. No, pero es que yo tengo un estómago que lo aguanto todo. Vale. Si tú te hinchas a comer encurtidos, probablemente te acabes haciendo una úlcera. ¿Tú puedes evitar esa úlcera? Sí, deja de comer encurtido mañana. ¿No? Entonces, los sutras te dicen, bueno, tú tienes en tu mano, mediante un camino donde etapas es muy importante el ascetismo y la limpieza y todos los yamas y los niyamas y la práctica de asanas y la práctica de pranayama, tú tienes las herramientas
para que tu cuerpo esté sano y evites la enfermedad y el dolor. ¿Para qué? Porque esto es muy importante. Porque si tú tienes dolor, va a ser mucho más difícil que te ilumines. Si tú tienes un dolor físico, es muy difícil que tú puedas salir de este caparazón físico para que tu mente se proyecte hacia otros estados sensoriales, otros estados de otras experiencias. Aquí hay una honrosa excepción. Ramana Maharshi fue si lo podéis buscar luego su historia, es muy interesante, tuvo un cáncer de piel brutal. Y este señor llegó a iluminarse, o por lo menos llegó a un estado muy cercano al de la iluminación. Y con un cáncer brutal que le estaba destruyendo la piel, sus seguidores le decían, pero Ramana, pero no te duele. Y él, en un estado de calma, decía, no, le dolerá a mi cuerpo, pero a mí no me duele. Es decir, ese señor es el vivo ejemplo de que es posible, lo voy a decir, la palabra no es correcta, pero para que me entendáis, disociar la experiencia corpórea del procesamiento, por así decir, mental o más comprensivo. Este señor había llegado a no identificarse con su dolor o con su experiencia corporal. Y eso le había permitido trascender. O sea, evidentemente Ramana Maharshi probablemente se hubiera iluminado aún sin dolor, pero es un ejemplo viviente de cómo un yogi con una enfermedad muy grave y mortal pudo poner en práctica esto que dicen los Yoga Sutras, ¿no? De no identificarse con este cuerpo, con el objeto, y sí identificarse con el sujeto que observa, que no es este cuerpo, para nada, ni esta mente. Veréis que estoy dando algunos saltos con la idea de mente y no termino de explicarlo. El próximo día, si vemos el libro 1, entraremos en los diferentes tipos de mente, ¿vale? De momento lo dejo así un poco como un genérico. Vale. Pues este Yoga 2 Sutra 2.17, el origen del dolor es la conexión entre lo que observa y lo que es observado. El ejemplo de Ramana Maharshi es perfecto para comprender eso. Y dice más, los Yoga Sutras dicen, no solo el objeto de nuestro dolor es esta identificación o esta confusión entre el que observa y el que es observado, sino que nosotros, Sutra 2.18, estamos en esta naturaleza de lo visible. ¿Y qué es la naturaleza de lo invisible? Pues que todo lo que creemos que podemos conocer, solo y únicamente lo podemos conocer mediante nuestros sentidos físicos, que es pues, la visión, la lengua, el oído, ¿no? Y todas las acciones que con ellos realizamos, el habla. Entonces te dice, como nosotros estamos en esta naturaleza de lo visible, confundimos lo que nosotros podemos captar con nuestros instrumentos de visión, de gusto, de olfato, con la naturaleza única existente. Y dicen los Yoga Sutras, cuidado, porque esta naturaleza no es más que la naturaleza cambiante de los gunas, sattvas, rayas y tamas en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes transformaciones. ¿Sí? El Yoga Sutra 2.19 va a hablar precisamente de eso, ¿no? De cuáles son los constitutivos fundamentales de estos gunas. Y llegamos al Sutra, y terminado el Sutra 19, dice Patanjali, vale, ya te he explicado qué son los klesas. Te he explicado que los klesas producen dolor. Te he explicado que el dolor se produce porque nos confundimos con nuestro cuerpo y con lo que nuestro cuerpo puede percibir. Muy bien. Y ahora veamos qué es en realidad aquello que realmente observa, lo que no es esta naturaleza mundana y burda. Le dice el Yoga 2.20 que lo que observa es puro, y es puro a pesar de lo que ve. Es decir, si me permitís la broma, Purusa sigue siendo puro aunque te vea hacer todas las marranadas que tú haces en tu vida. Aunque tú tengas todos esos klesas en tu cabeza, Purusa no se contamina. Claro, porque si no aquí entraríamos en un problema ontológico. Si Purusa se contamina por lo que hace Prakriti, a tomar por saco Purusa. No, Purusa es atemporal, no se va a ver afectado, ¿no?
Y aquí nos pega una bofetada, ¿no? El Sutra 221 te dice, cuidado, este cuerpo solo sirve para ser observado, no tiene una mayor finalidad. O dicho de otra manera, este cuerpo es tu instrumento para llegar a la liberación. No hay otra finalidad, por mucho que tú te aferres. El Sutra 222 dice que en realidad nosotros estamos entre Prakriti, que es la manifestación material concreta de nuestro ser, con Purusa, que es ese ser que está mucho más allá de esta Prakriti. Entonces, que cuando nosotros somos conscientes de que somos Prakriti, pues pasamos a ser Purusa. Entonces la Prakriti deja de tener un sentido. Sutra 223 apela a la relación, entre comprender la relación entre el observador y el que observa. Como veis, la idea se va repitiendo mucho. Sutra 224 un poco complejo, dice que lo que nos hace particular, nuestra Prakriti, en realidad no es más que la conexión del órgano o el instrumento de percepción con la causa, con el principio de observación. ¿Vale? Esto es un poco abstracto. Finalizado esto, en el Sutra 226 te dice, bueno, vale, perfecto. Hemos entendido que hay klesas, que los klesas generan dolor, que el dolor es la confusión con esta naturaleza material y cambiante que vivimos, que en realidad la verdadera naturaleza que está no es la cambiante, sino que es la que podemos entender o identificar con Purusa. Y ahora viene, para nosotros, mundanos mortales, cómo liberar. Y entonces aquí os voy a hacer una pregunta, pues estén muy callados. Dice, ¿qué dice el Sutra 27? 227. ¿Quién lo tiene a mano? Yo. Dale. La obtención de la claridad es un proceso gradual. ¿227? Eso, la obtención de la claridad es un proceso gradual. Bueno, eso es un poco libre, ¿vale? Sería algo así. La intuición trascendental de 7 pasos es la última etapa del firme conocimiento discriminador. Si Ashtanga Yoga son 8 pasos, ¿por qué narices me dice aquí que la intuición trascendental de 7 pasos es la última etapa del firme conocimiento discriminador? Porque la última es Samadhi. Porque te está hablando desde Samadhi. Eso es. ¿Vale? Es que, Entonces te dice... Cristiano, la versión que nos diste a nosotros es lo que está diciendo Ana, que el 27 empieza por ahí. El problema es la edición que tenemos cada uno. Sí, no es pasa muy nada. diferente. No pasa nada porque yo cuando hemos empezado a hablar, yo os he dicho, me baso en esto. Ya, ya, ya. Entonces, luego hablaremos de las diferentes versiones y por qué la que tenéis vosotros es muy interesante. La que tenéis vosotros es muy interesante porque es la que hizo de Sikachar a partir de los aprendizajes que tuvo con Krishnamacharya, con su padre. Entonces, es una interpretación muy interesante. Pero ¿qué pasa? Que no es tan interesante la traducción literal que hace de los sutras. Ahí, esa me falla un poco en eso, ¿vale? Pero es muy interesante por la interpretación. Entonces, como ahora estamos haciendo un trabajo muy analítico y muy a lo concreto, esa versión nos baila. Pero es muy interesante la lectura de esa versión, ¿vale? Muy bien. Entonces, a partir del Sutra 228, nos llegamos por fin, fijaos, 28 sutras, llegamos por fin a la Ashtanga Yoga, al yoga de los 8 angas, ¿sí? Vale, entonces, vamos a entrar en una explicación en el 30 al 31 de lo que son los yamas, del 32 hasta el 45 lo que son los niyamas. Primero dice, niyamas son estos, y luego va dedicando un sutra a cada niyama, ¿sí? Del 46 al 48 nos va a hablar de asana. Del 49 al 53 de pranayama. Del 54 al 55 de pratyahara. Pero vamos a ver, si hemos dicho que Ashtanga Yoga son 8 pasos, si hemos dicho aquí yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, ¿dónde están los 3 que faltan? Porque los 3 que faltan no se pueden practicar, ¿no? Porque ¿Dónde están los 3 que surgen faltan? espontáneamente, ¿no? En el libro del Samadhi, ¿no? No entréis a la pregunta de... ¿A dónde voy a la pregunta? Voy a una pregunta muy concreta.
¿dónde están los 3 angas que faltan en los Yoga Sutras? Ah, ¿que dónde están? Mm, Te puedo decir cuáles son, pero no sé dónde están. Claro, están en el libro 3. Ah, claro, vale, la continuación. Claro. Que son 6, la capacidad de dirigir la mente, que Fijaos. es Dharana, ¿no? Espera. Dice el Sutra 3.1. Han sido explicados los 5 miembros externos. A continuación se explica Claro. la concentración, Dharana. ¿Qué más angas hay? Ana, ¿tú lo tienes a mano? ¿Lo estás leyendo? Dhyana, que es Dhyana, la capacidad de desarrollar interacciones con lo que intentamos comprender. Bueno, díselo el nombre. Dhyana Y Samadhi. No, Pratyahara no. Con Pratyahara hemos terminado. Es el último que hemos visto en el libro 2. En el libro 2. ¿Vale? Bueno, hay diferentes versiones. Hay quien dice que en realidad nosotros solo podemos experimentar, un poco por donde iba Marta, Yama Niyama, Sana, Pranayama y Pratyahara, y que a partir de ahí el resto se tiene que ir revelando. ¿Sí? Entonces, eso ya son unos niveles superiores, que se manifestarán o no se manifestarán. Es decir, hay gente que se va a tirar toda la vida haciendo asanas y los 4 primeros pasos y no va a tener una evolución espiritual mayor. Y hay otros que van a practicar solo llamas y se van a iluminar. Hay otras lecturas que dicen que en realidad tú puedes experimentar los diferentes estados y los experimentas de forma temporal y muy concreta. Incluso podrías experimentar samadhi, temporal y muy concreta. Pero que es cuando se afianza, cuando ya se puede decir que estás en samadhi. ¿Sí? O en samadhi o lo demás. Hay otras tradiciones que una vez que llegas a samadhi, al tercer día, tu alma abandona el cuerpo. Tercer día, ¿eh? O sea que cuidado con permanecer en samadhi, si tenéis hacer. Vale. Pero al final entiendo, o sea, perdón, ¿eh? O sea, No, termina aquí. Dudas, comentarios. ¿cómo te dicen que llegues al Samadhi si lo primero que te están diciendo es que lo único permanente es el cambio? Entonces, si todo el rato está... Perdón. Al final, o sea, ¿cómo no llego a entender cómo al final la finalidad de todo es llegar a Samadhi cuando absolutamente el único permanente es lo impermanente? Entonces, como que al final nunca vas a llegar a eso porque todo el rato cambia todo. No me explico, Vale. ¿no? Eso trasciende, eso no tiene nada que ver con lo que cambia o con lo que no cambia. Vamos, es mi... Pero no material, sino ya respecto a nosotros mismos y a todo. Vamos a ver. Cuando tú llegas a samadhi, no se acaba el viaje. Se acaba el viaje para esta naturaleza burda. Es decir, desde un instrumento burdo, como es tu cuerpo y los sentidos, que gracias a la práctica, en este caso de los 8 pasos, vas a poder llegar a un nivel de trascendencia tal que tienes 2 opciones. Una, que consigas un samadhi con semilla, lo cual quiere decir que, bien, felicidades, has llegado a la realización de tu vida, pero te vas a volver a reencarnar. Probablemente tu reencarnación será mejor, serás un ser más puro y probablemente, o no, ya veremos. Y la segunda opción, que tú llegues a samadhi y quemes la semilla de la reencarnación y no te reencarnas. Entonces ahí llegas a un estado de fusión, donde ya no tienes que volver a reencarnarte y eres purusa pura. ¿Sí? Vale. Por eso habría que mirar el libro 4 de los sutras, Kaivalya. ¿Cómo hacemos esto desde una visión existencialista? Pues tú puedes, efectivamente, mediante un control de los 8 pasos, llegar a un estado en el que en la siguiente etapa vital no tengas que volver a hacer este trabajo. Tú imagínate, esto es una cosa que pasa mucho. La gente se apunta a yoga, está practicando, se tonifica,
le empieza a ir mejor en la vida y llegado a ese punto, deja la práctica de yoga. ¿Sí? Y entonces vuelve otra vez a emerger. Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, pues he hecho una práctica de yoga, estoy súper bueno, tenía un problema de autoestima porque no ligaba, ahora ligo un montón, me doy a los placeres carnales y me olvido del yoga y me quedo en este estado. Y bueno, como me va bien estar delgado, pues me cuido y no estoy con un cuerpo hegemónicamente bien visto y aquí me dedico a vivir la vida. O haces un trabajo de yoga, te das cuenta que efectivamente esto tiene unos beneficios, pueden aparecer esos poderes, ¿no? O esos reconocimientos sociales, decides no quedarte prendido en ellos y sigues con tu trabajo de refinamiento, ¿sí? Tú puedes elegir, si llegado a un punto vas a tener que volver otra vez a reconstruir todo lo que ya habías hecho porque te has dejado caer, o tienes que ver si efectivamente, aunque haya subidas y bajadas, vas haciendo un trabajo progresivo hacia la meta que tú hayas elegido. ¿Dudas, comentarios? Yo tengo bueno, no sé, es una comedura de tarro. Yo lo de la abstracción de los sentidos, esto, vamos a ver, cuando estoy practicando, y además cuanto más tiempo llevo practicando, más difícil es, porque tengo que estar pendiente de más cosas. Yo lo que hago es estar pendiente de todas las cosas de mi cuerpo, de las que voy sabiendo que tengo que estar pendiente. Entonces realmente lo que estoy haciendo es prestar atención a mis sentidos, ¿no? O sea, no a lo que está pasando fuera, porque cuanto más concentrada en eso estoy, mejor es mi práctica. Los días que, entonces, cuanto más atenta, más cosas estoy, más soy capaz de notar esta parte del cuerpo, la otra, no sé qué, tal cual, estoy como más en mi práctica, pero entonces lo que estoy haciendo es prestar atención a los sentidos, ¿no? Entonces, eso yo lo entiendo. O sea, me explico, no sé. Sí, te entendí perfectamente. De todas formas, y supongo que ahora lo comentará Cristian, claro, en el Sutra 2, en el 48 del libro 2, ahí habla de las asanas, y entonces a lo que está comentando ahora Marta, de que cuando estás tan pendiente de tu cuerpo exclusivamente, ¿no? ¿Qué trabajo estás haciendo que no es otro que solamente estar percibiendo, ser un instrumento, ¿no? Es como que solamente eres un instrumento de percepción. Pero es que, centras, claro, centras tu atención, ¿no? Claro, pero es que la asana en sí tiene un poder purificador. Dice que la asana es una forma, dice, es el principio de la reducción del efecto producido por los obstáculos o las confusiones, como la comprensión defectuosa. Dice, al expresar el cuerpo lo que hay en la mente. Entonces, si hacemos una conexión mente-cuerpo, ahí estaremos dándonos cuenta de que, podemos llegar a la conclusión de que no estamos trabajando únicamente lo que es nuestros sentidos o el cuerpo como instrumento, sino que es algo más, ¿sabes? Sí. Creo, ¿no? Es muy complejo todo esto. A ver, un momento. Podemos hacer dos ejercicios, bueno, podemos hacer todos los que queramos, pero me da la impresión de que aquí hay dos ejercicios analíticos. Por un lado, pensar cómo en la realización de tu práctica de yoga, de asanas, puedes aplicar efectivamente los 8 pasos, ¿sí? O pensar que la práctica de asanas es uno de los 8 pasos. Son interesantes los dos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, ¿qué hacemos en la práctica de asanas con el... Ay, Dios mío, qué jaleo de nombres tengo. Con el punto de mirada. ¿Qué hacemos con el punto de mirada? Centrar la atención en el drishti. Estamos replegando los sentidos. Estamos haciendo una práctica de pratyahara. Pudiendo estar mirando el resto de cosas que hay en el aula, pudiendo estar hablando, pudiendo estar pensando en 1000 cosas, lo que estamos es replegando los sentidos. ¿Sí? Entonces, digamos que asana es asana. Y asana es un anga de los 8 pasos. Evidentemente, en asana vamos a poder reflexionar sobre alguno de los aspectos o de las cualidades que implican el resto de angas, pero no nos empeñemos en buscar
que se manifiesten todos y cada uno de los angas en la práctica de asanas. La práctica de asanas la tenéis descrita en el libro 2, del 46 al 48. Las características de la postura son firmeza y comodidad, estilo Sukhasana. La postura se vuelve firme y cómoda mediante la relajación de la tensión y la fusión con el infinito. Bueno, ahí es nada. A partir de entonces, una vez que se perfecciona la postura, el yogi no le afecta a las situaciones extremas. Fijaos, en el libro, por lo menos en las traducciones más fieles, no aparece la palabra asanas, aparece la palabra asana. Porque ¿cuál es el asana de los Yoga Sutras? El loto. Meditación. ¿Por qué hacemos prácticas con el cuerpo? Porque lo que te está diciendo aquí los Yoga Sutras es, para tú poder meditar y seguir con los siguientes pasos, que va a ser pranayama, tú necesitas mantenerte en la postura, porque si tú estás así, tú no puedes hacer así pranayama, porque no está circulando el prana. Tienes que estar en una postura estable. Y te da unas recomendaciones, te dice, cuando hagas pranayama, sutra del 46, o sea, cuando quieras permanecer en la postura, sutra del 46 al 48. ¿Sí? Digamos que también hay que separar una cuestión muy importante y es, nuestra forma de hacer yoga ahora, hoy en día, es entramos principalmente la mayoría de la gente por asanas. Y además no solo por asana, sino por viñasa, que es la encadenación de las asanas de forma muy, muy adecuada y muy interesante, pero hacemos muchas asanas. Cuando antiguamente, o por lo menos si vas a la India hoy en día, no está tan extendido el uso de asanas, menos en las grandes mecas de la producción del yoga occidental, que ahí sí, ahí hay asanas de todo tipo. Pero la práctica de asanas como ritual corporal es un ritual básico para sostener el cuerpo en salud y lo suficientemente tonificado para poder mantenerte en la postura. Y ese es el principal asana. O dicho de otra manera, toda la realización de nuestras prácticas de posturas tienen como fin último generar un cuerpo que se pueda sostener en la postura de meditación. ¿Sí? Venga, pues si queréis, si tenéis alguna duda la comentamos. Y si no, podemos cerrar en hora.